Listo. Bueno, estudiantes. Vamos a ver el último tema, que es el colonialismo portugués y el descubrimiento y población. Vamos a ver en sí este tema va marcado en el descubrimiento o en la colonización portuguesa en América. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Y qué nomás se dedicaban ellos? ¿Listo? Bueno, aquí nosotros encontramos que antes de la llegada de los europeos a la inmensa región, los que los llamamos Brasil ahora, vivían allí millones de aborígenes en plena libertad, así comúnmente como vivían en el centro, América y en las islas caribeñas, así mismo vivían en plena libertad. O sea, en América en sí se considera por eh, tener en el siglo, desde el siglo XV 14, 13 para atrás, obviamente tenían sus clases sociales, pero la mayor parte de personas se desenvolvían en condiciones igualitarias. Esto quiere decir que no había tanta explotación. En todo, en todo, en toda civilización de todo el mundo había la explotación, pero eh, en la llegada sobre todo de los europeos a tierras nuevas, que en este caso es América, comenzaron la, la invasión de los europeos, a traer las enfermedades, la esclavización, llevarse los recursos naturales, un montón de cosas. Entonces, hasta ahí dice que vivían los aborígenes en plena libertad. El 26 de enero del año 1500, luego de 8 años, obviamente, de la colonización de España o de los españoles a todo Centroamérica y lo que es ahora que hablan en español, los aborígenes asombrados avistan las primeras naves gigantescas llegando a las costas. Listo, aquí en Portugal, perdón, los portugueses en Brasil conjuntamente se administraban de diferente manera, se administraban de diferente manera como que los españoles. Se administraban en capitanías, en los portugueses. ¿Listo? En los españoles era muy distinto porque se administraban por reyes. ¿Listo? Y virreyes. Entonces dice que la colonización portuguesa estaba liderado por Pedro Álvares Cabral, quien al llegar a esta región y proclamar la soberanía portuguesa, sin embargo, por problemas de organización colonial, en 1549, la corona portuguesa asumió todos los territorios conquistados de Brasil bajo el estado mando, perdón, bajo el mando total del Estado. ¿Listo? A diferencia, a diferencia de todos los países que ahora conocemos que hablan el castellano o el español conjuntamente, desde el centro hasta el sur de Chile y Argentina, nosotros sabemos que ellos, cuando ya se independizaron en el siglo XVIII, bueno, en el siglo XVIII, comienzan a tener ya territorios especialmente, ¿no? Y comienzan a tener repúblicas, ¿listo? Excepto Brasil, que se conforma un solo estado luego de su independencia. Sigamos, ¿listo? Se eligió un gobernador general, quien estableció, quien estableció la capital, El Salvador de Bahía, eh, la cual fue trasladada en 1773 para Río de Janeiro. Así las colonias del imperio quedaron unidas al mando del virreinato de Brasil. El imperio portugués se dio atacado por los conquistadores de Francia y Holanda, que tomaron algunas regiones. En 1530, la corona portuguesa había expulsado a los franceses y holandeses. En sí se disputaban ingleses, franceses, holandeses, perdón, sí, de Inglaterra, holandeses, franceses, se disputaban conjuntamente las tierras de Brasil. Y la gran parte del norte era conquistada por los europeos, los franceses. Y a su vez, luego de alrededor de 1 o 2 décadas luego, comienzan ya las guerras entre
estos países para ver quién conquistaba más tierras. En sí, lo que ahora es Guyana, Guyana Francesa y Surinam, son imperios, sobre todo de Francia, ¿listo? De Francia y de Hungría, ¿listo? Entonces, esos son los estados que pertenecen ahora en la actualidad, ¿listo? Y los expulsaron sobre todo a estos dos países de tierras portuguesas. ¿Por qué? Porque tenía poderío Portugal, tenía bastante ejército y aparte de eso tenían los esclavos que ellos comercializaban, los principales exportadores de esclavos, ¿no? En, en la época feudal o en la medieval. Listo, vamos a seguir. Los colonizadores hispanos, portugueses y anglosajones, vamos a ver las semejanzas y las diferencias. Cuando nosotros decimos anglosajones, nosotros vimos en el anterior periodo que esto era anglosajón, se creían los ingleses y los franceses se creían anglosajones, se creían por el color de piel o físicamente, por su color de ojos, piel y altura, se creían más que todos porque se desconocían a otras personas con el color de piel que eran ellos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver, Portugal y España tenían grandes ambiciones económicas, sobre todo del oro. Habíamos visto que España y Portugal hicieron un tratado, ¿verdad? Donde cada uno de estos dos países iban a colonizar, ¿sí? El tratado de Versalles se llama este. Se produjo un mestizaje racial y cultural con fuerte influencia de las metrópolis. Eh, Economía, feudalismo, la esclavización, el imperialismo y el mercantilismo. ¿Listo? Ambas colonias aceptaron el mestizaje indígena. Sobre todo en toda la región del centro, en Sudamérica, lo que es ahora América Latina, toda América Latina, habían a los aborígenes, conjuntamente se mezclaron, ¿listo? Pero ustedes en la parte de Brasil, se pueden visto tal vez documentales o en esta ocasión les explico, que la mayor parte de población de América Latina, el 60 y hasta el 70% de aborígenes fueron asesinados por la resistencia indígena que se dio contra los europeos. ¿Por qué en sí hay más afrodescendientes en Brasil? Es porque ahí era, como les estaba diciendo, los portugueses eran los principales explotadores y la principal economía era de eso, ¿no es cierto? La, eh, de la producción económica de los esclavos negros. Entonces ahí se acentuaron más los esclavos negros. Acudieron a utilizar la mano de obra de esclavos africanos, los dos, pero más fue Portugal, impusieron un régimen esclavista utilizando el pretexto de evangelización y aborigen. ¿Listo? Entonces la evangelización cristiana católica comienza totalmente a marginar los ritos o los o los politeístas que había en esa época, asimismo los idólatras. Entonces, conjuntamente los sacerdotes encargados, los guerreros o militares en ese entonces, conjuntamente con la corona, realizaban este tipo de evangelización a todos los aborígenes y conjuntamente les realizaban castigos o en sí les evangelizaban a la fuerza. Esto de aquí son las semejanzas, lo que vimos hace un momento. Vamos a ver las diferencias ahora. Las diferencias es el territorio español colonizado fue dividido en virreinatos y en capitanía de los portugueses. Lo que le estaba diciendo, virreinatos eran españoles y capitanía de los portugueses. La economía de las colonias españolas dependían principalmente de la minería. Sin embargo, en la portuguesa su dependencia era más de la agricultura, la caña de azúcar. Hasta ahora sí existe en Brasil ese tipo de fuente económica que es eh, la caña de azúcar. Y porque ahora en la actualidad familias que conjuntamente tenían ingresos
de la esclavización, y cuando ya se abolió eso, quedaron con terrenos muy grandes, y cuando se fueron el régimen feudalista y la esclavización, se quedó con un estado republicano, y ahora están reclamando esas tierras. Hasta ahora existe ese tipo. Y conjuntamente iban haciendo familias, ¿sí? Por distintos colores o rasgos físicos en Brasil. Vamos a ver la colonización anglosajona. La colonización tuvo sus motivos más que en el oro. Es la necesidad de formar una nueva vida diferente a la metrópoli. Los colonos practicaban el protestantismo, no permitían el mestizaje con los indígenas, consideraban que los habitantes indios no eran seres humanos. Entonces, cuando nosotros escuchemos anglosajones, que todavía se escucha en Norteamérica, sobre todo en Inglaterra, Francia, en países europeos, donde sobre todo marginan o discriminan a las personas que tienen distintos rasgos físicos y estaban totalmente en, en desacuerdo con el mestizaje entre una persona negra y una persona blanca, o indígena con blanca, o los diferentes tipos de test que nosotros tenemos en la actualidad. Y hasta ahora existe eso. Entonces, ellos decían que los indígenas, conjuntamente con los afro, no eran seres humanos por el tipo de a la llegada, sobre todo, de los anglosajones y de los europeos, en sí, los europeos, a tierras americanas. Comenzó eso, ¿no? A, a ver un diferente tipo de filosofía y pensamiento, y por eso pensaban eso, que no eran sobre todo humanos. Gracias a su espíritu de trabajo para cambiar sus formas de vida, pudieron progresar en pocos años. Disfrutaban de su autonomía, aunque estaban bajo el dominio de la corona. Pero también se dio la trata de negros esclavos para el trabajo en las plantaciones, donde eran explotados y pertenecían a sus dueños que podían venderlos o cambiarlos. El conocido, los banderines, ¿recuerdan? Entonces, Uruguay, conjuntamente con Argentina, eran también encargados de eh, reclutar a los indígenas conjuntamente con los negros y venderlos al mejor postor. Y ellos intercambiaban, ¿verdad? Con, por otros esclavos que eran mejores o tenían menos precio. Listo, entonces estudiantes.